Es un gusto poder saludarlos de manera presencial y también para aquellas personas que nos van a ver en línea y que nos van a seguir por internet. Quiero darles la bienvenida a esta presentación del libro Animal Emocional y Racional, que es una obra de divulgación científica y social que nos invita a explorar de forma clara y accesible cómo funciona nuestro cerebro al tomar decisiones para sentir, razonar, pero sobre todo para vivir en sociedad. Antes de comenzar, quisiera agradecer a las autoridades de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa por abrir sus puertas a este evento cultural. Estamos en un recinto maravilloso, lo cual nos hace sentir muy agradecidos. Gracias particularmente a su directora, la maestra Judith Arce, por su amabilidad y profesionalismo. Esta tarde nos acompañan 4 comentaristas de gran trayectoria y conocimientos en sus respectivas disciplinas. Cada uno ha leído el libro y compartirá con nosotros una reflexión libre sobre su contenido, desde su propia perspectiva profesional. Contaremos con la participación del doctor Jorge Manso Benes, quien es neurocientífico y experto en conducta y autismo. También el doctor Juan Raya, que es especialista en laboratorio clínico veterinario y patología. El maestro Alberto Serrano, quien es filósofo y sociólogo enfocado en la adolescencia. Y con el psicólogo Luis Fernando Escalante, psicólogo clínico. Cada uno de ellos dispondrá alrededor de 10 a 15 minutos para su intervención. Y como moderadora, estaré atenta al tiempo para asegurar que esta dinámica sea fluida y respetuosa para todos. Al finalizar, los participantes abriremos un debate, un breve espacio, para que el público pueda hacer un par de preguntas a nuestros comentaristas si así lo desean. Así que los invitamos a que vayan anotando sus inquietudes o comentarios a lo largo del evento. Y finalmente les informo a todos que justo afuera de este auditorio encontrarán una mesa con ejemplares disponibles del libro en formato de pasta blanda, por si les interesa adquirir alguno. Pueden acercarse al final de la sesión para llevarse un ejemplar firmado o simplemente para conocer más acerca de su contenido. Entonces, están cordialmente invitados. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos con la intervención de nuestro primer comentarista. Me gustaría dar una breve reseña de su currículum, es bastante extenso, pero les presento al doctor Jorge Manso Benes, quien es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Es licenciado en Biología, cuenta con una maestría en Biología de la Reproducción y un doctorado en Ciencias Fisiológicas. Cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y recientemente fue nombrado decano de la Universidad Veracruzana. Además, el doctor Manso es quien escribió el prólogo de este maravilloso libro y lo vamos a escuchar atentamente. Muchas gracias, doctor Manso. Muchas gracias, Rey. Bueno, como ya nos dijiste que nos vas a leer el tiempo muy estrictamente, voy a hacer una presentación breve, muy breve, brevísima. Una sola palabra, compren. Ya te digo. Pero bueno, ahora les voy a decir por qué lo tienen que comprar. Primero déjenme decirles que es un gusto, un verdadero gusto estar en esta oportunidad tan especial para presentar esta obra que sinceramente no solo captura el intelecto, sino que también toca las fibras propias de lo que es la experiencia de ser un ser humano. Es una obra que atrapa por su claridad, por su contenido y porque logra algo que es muy difícil. Nos conecta con lo que somos. Eso es lo que es este libro. Por ello es un verdadero honor y es un placer encontrarme aquí junto con todos estos colegas que vamos a analizar este magnífico libro titulado Animal Emocional y Racional.
Pero antes de sumergirnos en el libro, quiero invitarles a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Piensen en su cerebro, esto que tenemos aquí adentro de la cabeza, como una estructura que es real, es viva y la tenemos funcionando ahí las 24 horas del día y que es la que nos hace lo que somos. Ahora visualicen, porque creo que todos los hemos hecho, la superficie, hemos visto alguna foto de la superficie de ese cerebro. Es un tapiz arrugado, está lleno de pliegues. A estos pliegues, que tienen un grosor de unos 4 milímetros, lo conocemos como corteza cerebral. Y es el resultado de millones de años de evolución. Es el testimonio vivo del viaje que hemos hecho como seres humanos sobre la faz de la Tierra. Y ahí en esa corteza cerebral es donde se dan nuestras actividades más complejas. Oír, pensar, hablar, soñar. Todo eso está ahí. Alguna vez en alguna conferencia que hablé sobre esta corteza cerebral, la titulé El tapete de Dios. Porque si nosotros lo estiramos es como un tapete. Y nos sigue asombrando y nos sigue enseñando mucho. Y sigue siendo un enigma esa corteza cerebral. Pero dentro de ese tapete de Dios, digo yo, conviven dos fuerzas que nos definen como especie. Y son las dos fuerzas en las que se centra este magnífico libro. Por un lado, la razón, una herramienta muy poderosa que nos permite analizar, entender, planear, crear tecnología, hacer ciencia, construir civilizaciones. Eso nos permite la razón. Y por otro lado tenemos la emoción, que nos conecta, nos inspira, nos duele, nos alegra. Es lo que le da sabor y sentido a todo lo demás. Muchas veces nos dicen que hay que elegir entre una y otra. Piensa con la cabeza, no con el corazón. Pero este libro nos dice algo muy distinto y mucho más cierto. Razón y emoción no compiten, se complementan, son aliadas. Juntas forman el motor de lo que es nuestra humanidad. Y para ayudarnos a entender esa mezcla compleja, esa mezcla maravillosa, este libro tuvo a dos autores de lujo. Por un lado, el doctor Genaro Coria Ávila, que es un neurobiólogo. Por otro lado, al doctor Rafael Rendón Contreras, que es un sociólogo. Una mezcla de saberes que se nos haría difícil pensar que pudieran combinar. Pero ambos desenredaron la madeja, ciertamente, y decidieron hacer lo que muchas veces hace falta: sentarse a conversar entre disciplinas distintas, cruzar saberes, contrastar ideas y escribir a cuatro manos. Y ese es el resultado que tenemos ahorita. Un libro escrito magníficamente a cuatro manos. El resultado es un libro auténtico. Es riguroso, sí es muy riguroso, pero también es muy cercano a la gente. Creo que todos lo vamos a entender. Es científico, sí, pero también es profundamente humano. Esta colaboración entre dos saberes hizo un libro muy especial. Sus páginas tejen un puente robusto entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Permiten explorar la naturaleza humana desde ángulos que se cuestionan y se ilustran mutuamente de formas novedosas y analizando una diversidad de temas muy importantes. Cada capítulo es una invitación a embarcarse en un proceso personal de reflexión, a atreverse a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a redescubrir el asombro ante la increíble complejidad de lo que significa ser un humano. A lo largo de 25 capítulos, los autores nos invitan a recorrer distintos aspectos de lo que significa ser una persona, desde nuestras emociones hasta nuestros impulsos, desde la memoria hasta el amor, desde el sueño hasta la creatividad. El viaje es extenso,
pero vale la pena recorrerlo. Y les voy a contar algunos temas imperdibles, y empezamos por el amor. En este libro el amor no es solo algo romántico o poético. Aquí lo exploran como un proceso cerebral, una estrategia evolutiva, un fenómeno químico, pero también un proceso social. ¿Qué pasa en el cerebro cuando alguien nos gusta o nos atrae? ¿Por qué algunas personas nos generan apegos y otras no tanto? ¿Qué papel juegan las miradas, la fidelidad, la atracción, la monogamia o la promiscuidad? Ahí en el libro encontrarán respuestas fascinantes. Pero no solo encontrarán respuestas, encontrarán y se crearán muchas más preguntas. Luego se pasa a otra etapa vital, la infancia, y una conducta característica de la infancia, el juego. El juego, ya sabemos que no es solo diversión, nos enseña el libro, es entrenamiento para la vida. Jugando, los niños y las niñas aprenden a adaptarse, a resolver problemas, a negociar con el mundo. Y después viene la adolescencia, que es una montaña rusa en la que todos hemos vivido y bueno, ya hemos pasado por ahí. Los autores nos explican cómo el cerebro adolescente es un verdadero cambio de idea, de redes neuronales y de neuroquímica, de conductas de exploración, de construcción de identidad. Es una etapa muy compleja, efectivamente, pero absolutamente necesaria para crear la identidad propia del sujeto. Al leer este libro, nuestro viaje con los autores también nos revela como algo externo, como los ciclos de luz y oscuridad, son esenciales para nuestra existencia. Estos ritmos circadianos, este reloj biológico, influye en cada aspecto de nuestra vida, de nuestra actividad diaria y hasta de nuestra salud en general. Es que sí me da miedo. Los autores exploran con detalle cómo diferentes áreas del cerebro trabajan para mantenernos alertas y activos durante el día y permitirnos el descanso reparador durante la noche. Se destaca el papel vital del sueño, como la consolidación de la memoria, el equilibrio mental y la regulación emocional. Sin embargo, los autores también nos advierten con claridad sobre la fragilidad de este equilibrio. Vivimos corriendo, durmiendo poco, pegados a pantallas, y eso tiene consecuencias. El reloj interno de nuestro cuerpo necesita orden, descanso, ciclos estables. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica, y este libro lo explica de una forma muy clara. La información en este libro se adentra también con rigor en otros aspectos que son profundamente humanos. Se abordan los miedos, esas señales de alerta que, aunque a veces incómodas, son cruciales para nuestra supervivencia, que nos protegen de peligros reales o potenciales. Se explora la tristeza, esta emoción que nos recuerda la importancia de los vínculos emocionales. Pero también el libro desentraña nuestras habilidades para enfrentar la frustración, los reveses, los retos ineludibles de la vida, develando los mecanismos que nos permiten superar adversidades y salir fortalecidos de ellas. Y trata temas tan actuales como el agotamiento, esa plaga silenciosa de nuestra acelerada realidad contemporánea. Y hay mucho más en el libro: aprendizaje, memoria, conciencia, improvisación. En lo particular me gustó mucho cómo se presenta la improvisación, no como un caos, sino como una habilidad humana clave. Improvisar es adaptarse en tiempo real, es ser creativo ante lo inesperado, es en muchas formas una de nuestras herramientas evolutivas más poderosas. En resumen, este libro nos lleva por un mapa completo de la experiencia humana. Cada capítulo es una parada en un viaje que nos ayuda a entendernos mejor. Pero sobre todo, es una invitación a que nos asombremos nosotros mismos de lo que somos.
Nos recuerda que entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo sentimos, cómo actuamos, no nos aleja de lo humano. Al contrario, nos acerca aún más a lo que somos. Nos hace ver que en cada decisión, en cada emoción, en cada vínculo, hay ciencia, hay historia, hay sociedad. Y hay algo que es y será siempre profundamente personal. Si algo me deja este libro es una certeza. No somos sujetos racionales, tampoco somos animales impulsivos. Somos ambas cosas al mismo tiempo. Somos mente y cuerpo, somos cálculo y empatía, somos estructura y somos caos. Animal emocional y racional no es solo un libro para aprender, es un libro para pensarnos a nosotros mismos. Por eso les invito a leerlo con calma, con curiosidad y con apertura, porque en cada página hay una posibilidad de reconocernos un poco más y tal vez también de cuidarnos un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Abrimos una sesión de algunos minutos para si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo voy a iniciar para que se animen en público. Doctor Jorge, una pregunta. El libro aborda el cerebro como una estructura evolucionada que negocia constantemente entre la emoción y la razón. ¿Considera que esta perspectiva puede ser útil para replantear enfoques educativos o terapéuticos en personas con neurodivergencias? Es una pregunta muy interesante y la respuesta corta es definitivamente sí. Este libro nos ayuda a entender muchos aspectos. Si vemos cada capítulo, uno se queda con ganas y dice, pudieron haber escrito 20 páginas más de cada uno de los capítulos. Pero eso es lo interesante, porque nos ayuda a nosotros a replantearnos todos los temas y a ver que efectivamente sí necesitamos hacer algunos cambios y algunas actualizaciones en la manera en cómo estamos viendo ahorita estos dos temas que trata el libro. Entonces sí, creo que es importante. A mí me quedaría como experiencia que este libro será un parteaguas en la enseñanza de diferentes disciplinas, medicina, biología, psicología, porque sí necesitamos ir actualizando todos estos temas y en este libro se manejan de una manera muy, muy especial. Muchas gracias. ¿Alguien se anima a algún comentario, alguna pregunta para el doctor Jorge Manso en su intervención? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a continuar. A continuación les presento al maestro Alberto Serrano Larios. Él es licenciado en Filosofía y cuenta con una maestría en Educación. Ha cursado estudios teológicos en el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, así como un diplomado en adolescencia titulado La Psicología del Joven Actual. Además, posee un diplomado en Desarrollo Humano. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias por su participación, maestro. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes, ahí se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación para participar en este panel y comentar esta obra tan maravillosa que he tenido el privilegio de leer y que he disfrutado muchísimo, por supuesto. Realmente Animal Emocional y Racional tiene la originalidad de compaginar las ciencias experimentales con dos ramas de las humanidades, particularmente la sociología y la filosofía. Y es que desde que uno abre sus páginas y comienza a leer, quedas atrapado en la información tan rica y tan fácil de digerir.
Algo que un lector agradece a los autores es que escriban en un lenguaje claro, a pesar de las palabras técnicas que son fundamentales usar en este tipo de libros. Y la verdad es que cuando uno lee la obra, cuando uno va leyendo el libro, uno quiere seguir y quiere seguir porque realmente atrapa de manera inmediata y sobre todo no hay mucho que investigar, por así decirlo, en las palabras que van utilizando o en los tecnicismos. Y digo que es una obra original y además agrego novedosa porque analiza el misterio de lo que nos hace ser seres humanos en un diálogo desde la neurociencia con la sociología y la filosofía y también la parte psicológica. Pero lo más extraordinario de esta obra es que, aún con ese análisis, no agota ese misterio, sino que te invita a querer seguir descubriéndolo. Otra novedad del libro es la forma que abarcan diversos temas que atañen al ser humano, por mencionar solo algunos: la muerte que vamos a encontrar allí, es decir, qué pasa, por ejemplo, en la persona cuando perdemos a un ser querido, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando estamos haciendo este duelo. Entonces, vamos a adentrarnos a esta parte allí en un tema maravilloso que es esta cuestión de la pérdida de una persona. Las drogas también, que es otro tema que aborda el libro, y lo mismo que ocurre en el cerebro de una persona que está consumiendo estas sustancias nocivas. El sexo también es otra de los capítulos que aborda el libro. La monogamia también, que ya se hablaba hace un momento. El cerebro adolescente, que es un tema también extraordinario que abordan los autores y que realmente cuando digo, sé que hay padres aquí de familia, si leen esa parte, sobre todo del cerebro adolescente, que así le han titulado, uno entiende más a los hijos y ahora ya uno entiende por qué actúan como actúan, más allá de pensar que son solo rebeldes, ¿no? Que a veces se puede presentar. Entonces, el sentido de la vida también es otro tema que por ahí vamos a descubrir. Y un tema que también a mí me llamó la atención particularmente es un tema que aborda sobre todo la cuestión de la conciencia, pero la conciencia con SC y la conciencia con C. Muchas veces esta expresión a veces se suele confundir y se usa como sinónimo. En cambio, es verdaderamente gratificante ver que en esta obra sí se distinguen estos conceptos y sobre todo van analizando a qué se refiere cada uno y qué es lo que nos hace también ser seres humanos, ¿no? Entonces, es otro tema también maravilloso que vamos a encontrar por allí. Un tema que igualmente llama la atención de manera inmediata es sobre la maternidad responsable. Incluso aquí los autores lo titulan así: la maternidad responsable reside en el cerebro, y entre signos de interrogación ponen ¿y la paternidad? Entonces, pareciera que el vínculo, pues sí, de manera inmediata es entre la madre y el hijo, pero ¿dónde queda el padre también, ¿no? Entonces, es un tema que se aborda también de manera muy extraordinaria. El sueño también, el sentido de dormir, es decir, qué sentido tiene dormir horas adecuadas, y cuando no se duerme adecuadamente también qué es lo que ocurre en la persona, particularmente estas enfermedades que se generan cuando no se duerme las horas que deberíamos dormir, ¿no? Y bueno, también un tema que resalto nada más por mencionar algunos, digo, son 25 temas, solamente menciono de manera muy breve esta diferencia también que hay entre la ética y la moral, que igualmente, así como entre las conciencias, también muchas veces pareciera que ética y moral se toman igual como sinónimos, y en cambio en este libro encontramos una distinción muy rica y muy precisa que también ayuda a comprender cuándo se habla de ética y cuándo se habla de moral ya, digamos, en la práctica social propiamente hablando. Entonces, entre esos temas hay todavía otros más que ya el doctor Manso ha mencionado también. Entonces, ya el título de esta obra nos orienta a desentrañar qué es lo que se entiende cuando se habla de animal emocional y racional. Justamente la palabra animal, aunque pareciera peyorativa cuando se aplica al ser humano, encierra un significado interesante que siempre es preciso aclarar. Solamente voy a mencionarlo así de manera también muy general. Animal viene del latín anima, que encierra dos significados. Por un lado, significa principio de vida, pero también significa movimiento. De ahí que el animal del que habla este libro no es solo aquel que se mueve instintivamente como los perros o los gatos, por mencionar algunos animales,
que dicho sea de paso, compartimos con ellos algunas funciones a nivel cerebral, sino este animal, además de tener emociones e instintos, vive en sociedad. Aristóteles, cuando define al ser humano, lo define de dos maneras. Por un lado, lo define como un animal político o un animal social, en términos generales, pero también lo define como un animal racional. Pero lo mejor es la capacidad que tiene de razonar este animal, en este caso del que nos habla este libro, con lo cual lleva a preguntarse no solo quién es él, sino sobre su sentido de vida y la finalidad de esta. Entonces, con su razonamiento puede darse cuenta de lo que está sintiendo y manejar esas emociones para que no sean estas quien lo gobiernen, sino que pueda orientarlas de la mejor manera. Es lo que llamamos normalmente inteligencia emocional. Por ejemplo, la agresividad, que es otro de los temas de este libro, que si bien muchas veces lo agresivo tiene una connotación inmoral en la sociedad, aquí los autores en un capítulo analizan cómo se gesta en el cerebro la agresividad, desde la neurociencia, cómo se clasifica la agresión, la distinguen de la ira, que muchas veces se piensa que es lo mismo, pero también observan cómo la agresión en un nivel social ha servido muchas veces para sobrevivir. Ver cómo dialogan las ciencias experimentales, la sociología y la filosofía que encontramos en esta obra invita al lector a descubrir que no siempre todo lo que nos pasa o hacemos tiene que ver con lo neurobiológico, pero tampoco todo lo que nos pasa tiene que ver con lo social y cultural. Más bien, el libro equilibra lo que ocurre en el cerebro previamente para actuar a nivel social y al mismo tiempo analiza cómo lo que encontramos en la sociedad y cultura y que lo aprendemos afecta también a nuestro cerebro. De ahí la novedad y originalidad de animal, emocional y racional del que hablaba hace un momento. Entonces, a lo largo del libro nos estaremos encontrando con temas que el ser humano ha tratado de desentrañar desde hace mucho tiempo. Sin embargo, muchas veces lo ha hecho desde una sola disciplina, lo cual ha ocasionado que no responda a todas esas interrogantes y siga habiendo más preguntas. En cambio, cuando conviven las ciencias experimentales con las humanidades, particularmente con la sociología y la filosofía, podemos entendernos mucho mejor y encontrar mayor sentido de lo que nos ocurre día a día. Por ejemplo, uno de los temas que más llamaron mi atención es el que tiene que ver con el deseo. Y más propiamente los autores han titulado este capítulo "El deseo es el inicio de todo". Y es un tema que es propio del ser humano. Aristóteles decía también que el ser humano tiene por naturaleza el deseo de saber. Entonces, aquí encontramos preguntas como ¿por qué tenemos deseos? ¿Cómo se gestan en el cerebro? ¿Y qué pasa en mi persona cuando los satisfago? Y a nivel social, ¿qué ocurre si no puedo satisfacer también esos deseos? Al leer este capítulo, justamente recordaba una expresión de Schopenhauer que decía que el ser humano es un querer insatisfecho. Todo el tiempo estamos queriendo, todo el tiempo deseamos y no nos satisfacemos. Apenas tenemos un deseo, tratamos de satisfacerlo y después ya tenemos otro y otro y otro. Entonces somos un querer insatisfecho. Por eso es fundamental preguntarse, y cito un apartado del libro, ¿qué se desea y para qué se desea? Fin de la cita. Entonces, con todo esto, pues los invito a todos a sumergirse en esta extraordinaria obra que verdaderamente nos da muchísimo contenido, nos enriquece también para entendernos mucho mejor en, digamos, no solo en nuestra vida adulta, sino en varias etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, si se dan cuenta, estamos viendo que estas opiniones de nuestros comentaristas intentan tender puentes entre la neurociencia, la sociología y la filosofía. Creo que con este encaje de diferentes disciplinas. Bueno, a continuación les presento al doctor Juan Bernardo Rosales Raya. Él es médico veterinario zootecnista, cuenta con una especialidad en laboratorio clínico veterinario, así como diplomados en citología diagnóstica veterinaria y en medicina y cirugía para perros y gatos. Ha sido profesor de cátedra en múltiples asignaturas de pregrado y es autor de los libros Manual de Anatomía Comparada y el Manual Raya de Laboratorio Clínico Veterinario, así como diversas publicaciones científicas.
Lo escuchamos, doctor Raya. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Antes de leerles esto, gracias a los actores. Muchísimas gracias, don Rafael, don Genaro. Y honradísimo por estar en este lugar rodeado de tantos cerebros. La verdad es así como que se siente la sinapsis aquí en la mesa, ¿eh? De veras. Bueno, les leo. Animal emocional y racional. Una opinión. Y yo no sé si usted se copió de mí o yo me copié de usted, o usamos el mismo chat GPT o qué pasó. Porque me puse a buscar la etimología que ya una vez me la había comentado uno de mis profesores universitarios. Y dije, no quiero citar a mi maestro, voy a buscar la etimología en internet. Y entonces encontré animal, que está dotado de vida, animado, ánima, que tiene el soplo vital. Dije, bueno, voy a ver la etimología del título de libro, animal emocional y racional. Ya tengo el primero. El siguiente, emoción, del latín movere, que se mueve y que conmueve. Y finalmente, racional, que viene de razón, ratio, de calcular o de dosificar. Siempre como profesor universitario, siempre les digo a mis estudiantes, tienen que saber etimologías. Como estudiante nunca llevé la materia de etimología. Y cuando empecé a estudiar medicina me di cuenta que es esencial. Y no solamente para las áreas médicas, para la vida misma. Hay tantas cosas que aprender y es más fácil aprenderlas cuando entiendes el origen de las palabras. Pues bueno, una vez hecho ese ejercicio, les leo. Leer Animal emocional y racional fue el inicio, simple curiosidad. Un par de autores, de los cuales conozco desde hace mucho tiempo, al doctor Genaro, como un excelente orador, lo conozco, autor de muchos trabajos de investigación, lo he escuchado en muchas pláticas, y yo dije, bueno, y alguien más, pero ¿cómo está esto? Ven, se pone bueno. Dije, ¿qué puede decirnos en un libro para el público en general y no para el grupo selecto de científicos a los que está acostumbrado a dirigirse y a sus estudiantes? Y más aún, acompañado de un sociólogo. Mezclar un neurocientífico con un sociólogo parece el comienzo como de un chiste. Había una vez un neurocientífico y un sociólogo. Estaban en una isla desierta y había una Coca-Cola. Entonces, dije, ¿qué rayos está pasando aquí? Algo suena extraño aquí. Que un científico nos hable en términos coloquiales, de veras, hace un gran esfuerzo para que sean coloquiales. Si lees sus papers, o sea, no tienes que saber inglés, tienes que saber generología, tienes que saber de neurociencias. Entonces, que pongamos a un neurocientífico a hablar en un lenguaje que podamos entender quienes no somos neurólogos, se hace un gran esfuerzo. Y que lo haga en compañía de un sociólogo que también nos traduce el plano psicosocial de la vida diaria, es una mezcla extraña. Pero la curiosidad me despertó el antojo. Vamos a leer esto. Una mirada rápida al índice y me deja más dudas que expectativas. Tengo que leerlo. Lo pido en Amazon por correo para leerlo en físico impreso o lo descargo en mi Kindle. La ansiedad, dulce emoción, inundó este animal que perdió la razón y lo compré electrónico. No iba yo a esperar al correo que llegara. Y resulta gracioso leer el primer capítulo a manera de periodo de prueba y tuve que leer 2 veces el capítulo porque para empezar soy medio lento de aprendizaje y hasta el segundo repaso, tal vez el tercero, me di cuenta que cada capítulo estaba dividido en 2 secciones.
fíjense, qué tan lento soy. Entonces, después de 2 o 3 veces la leída, primero escribe el neurólogo, luego escribe el sociólogo, ya le voy agarrando la onda. Y no sé si a ustedes les pasa, pero hasta ahora que tengo el gusto de conocer a ambos autores, leo la parte que le toca a cada uno que escribió con su voz. Así la leo. O sea, es un libro animado. Es un audiolibro cerebral. La verdad, no tengo la menor idea de cómo o por qué he sido invitado a compartir mis comentarios, pero déjenme decirles que tengo algunas sugerencias. Todavía me atreví a hacer sugerencias. Pero no son para los autores. No, o sea, son para los lectores. ¿Sí? Especialmente consejos útiles si en algo son lentos como yo. Primero, lean cada capítulo de manera relajada. En casa, en el camión, en el taxi, léanselo al taxista. En el trabajo, cuidado que no lo vayan a descubrir. ¿Sí? En el baño, en un buen lugar. Se puede leer de manera salteada, porque creo que, según que no hay un orden estricto en los capítulos. Pero la verdad es que cuando pruebas el primer capítulo, no quieres perderte ninguno. Número 2, tengan apoyo. Palabras no conocidas, vamos al internet, al diccionario, a las etimologías. Si usted, amigo escuchante, no sabe términos de neuroanatomía, no se desgaste. Solamente busque los nombres de esas estructuras anatómicas en Google Imágenes y ya, y aparece por ahí un croquis. Digo, bastante somero si hablamos ya en términos de neurocientíficos. Como sea, el cerebro es un universo tan enorme que buscar la amígdala cerebral, es como decirle a un extranjero que venga a Jalapa. Yo le invito a mi casa. Usted nomás llega a Jalapa y está en su casa. ¿Sí? O sea, no hay pierde. Lo importante es que nos demos una somera idea de por dónde anatómicamente nos hablan, ¿sí?, en este libro. Número 3, no tenga miedo. Es verdad, no hay que temer a reconocerse en algunos o incluso en todos los capítulos. Les juro que me he identificado con cada capítulo, hasta donde se habla de neurología. Pues ciertamente que no me acuerdo cuando yo era un embrión, porque estaba muy pequeño, pero puedo asegurarle que todo lo que está escrito ahí respecto de ese tema es tal cual. Y todos pasamos por ahí, todos. Y eso que yo no los vi tampoco. ¿Sí? Luego, adolescencia, rebeldía, niñez, jugar de niños, enamorarse, volverse senil, pelear, descargar frustraciones en la comida. Bueno, de pronto sentí que era yo el protagonista del libro y dije, ¿me están espiando? ¿Qué pasa aquí? Número 4, creo que disfrutará el libro todavía más si toma terapia. No me malinterprete. El libro no lo va a desquiciar, ni lo va a llevar al manicomio. Y no, eso ya, tal vez ya estaba desde antes. Créame que cuando le digo esto, es porque he disfrutado esta lectura tanto como disfruto mis sesiones de terapia, donde le presumo a mi terapeuta cada capítulo. No se lo va a arreglar, lo compra. Tengo el mío firmado. También eso ya lo presumí. También con esto difundimos esta excelente lectura. En resumen, solo he venido aquí a contarles mi experiencia como lector. Estoy fascinado y admirado, realmente. Mi cerebro, de mis 3 neuronas y 9 ligas que lo componen, ha concluido algo. Este libro se ha convertido en un fenómeno psicosocial, donde la lectura promete mucha dopamina de recompensa. Les invito a leerlo. Las dosis de dopamina están garantizadas para todo animal emocional y racional que lo lea. Gracias. Muchas gracias, Raya.
gracias. Vamos muy bien en tiempo. Vamos a darle el paso al siguiente comentarista. Y al final yo los invito a todos ustedes que si tienen alguna pregunta o comentario para alguno de nuestros comentaristas aquí, por favor nos los hagan saber. Bueno, a continuación les presento al psicólogo Luis Fernando Escalante Rendón. Muchas gracias por aceptar. Él es licenciado en psicología con experiencia clínica, docente y en investigación. Lo escuchamos, psicólogo. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar a leerles lo que traigo preparado, sepan que los 4 comentaristas dijimos que cada quien hacía su parte del trabajo y acá lo apuntábamos. Entonces, como pueden ver, cada uno tiene una perspectiva muy peculiar, ¿no? Bueno, para mí es un honor presentar Animal Emocional y Racional. Agradezco a los autores el haberme invitado. Como ya pudieron escuchar, el doctor Genaro habla desde una perspectiva neurobiológica o neurocientífica, y el maestro Rendón Contreras desde las ciencias sociales. Yo me enfoqué más en el tema social, porque sabía que acá iban a hablar perfectamente bien del tema biológico. Entonces, bueno, de pronto pudiéramos creer que hay un dilema, ¿no? Que somos instinto, somos emoción o somos razón. Pero el título no es casual. En este se sintetiza el punto medular de todo el libro. El maestro Rendón nos invita a reconocer que somos animales emocionales, guiados por deseos, miedos y pulsiones biológicas, pero también seres racionales, capaces de trascender esos impulsos mediante la conciencia, la ética y la construcción social. Esta dualidad no es una abstracción, es el núcleo de problemas cotidianos, desde por qué elegimos parejas y cuáles, hasta cómo enfrentamos la muerte, desde nuestra adicción a las pantallas hasta la crisis que aqueja a las familias. Como ya mencionaron, a lo largo de 25 capítulos, el autor estructura su reflexión en ejes que desafían nuestra comodidad, incluso llegando, como le acaba de mencionar el doctor Raya, a identificarnos. Por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Una institución en extinción, o más bien en evolución. El maestro Rendón analiza cómo la familia ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla. Examina la ausencia del padre como fenómeno social, no solo como una ausencia física, la parentalización de los hijos y las nuevas estructuras que emergen dentro de las familias. Pero no se limita a diagnosticar, sino que además propone que la familia nos sobrevive solo sobrevive si recupera su esencia como espacio de decisiones éticas, no de meros lazos sanguíneos. La pregunta crucial aquí es, ¿podemos reinventar los vínculos sin perder su función humanizadora? Otro de los temas que también ya comentó el maestro Larios, la adolescencia, ¿no? El gran malentendido. Frente a la visión catastrófica de la juventud, el libro nos propone un giro. La adolescencia no es un problema, sino un síntoma social. El maestro Rendón va desarticulando cómo el sistema educativo y las familias disfuncionales proyectan sobre los jóvenes sus propias contradicciones. Critica la alienación entre escuela y hogar, la mercantilización de su identidad digital y la paradoja de exigirles madurez mientras se le niega su autonomía. Su llamado es claro: entender esta etapa como un tiempo de mudanzas, que requiere pactos sociales nuevos y no discursos moralizantes, que de esos luego ya tenemos muchos. Otro tema, la ética, en un mundo donde el relativismo se disfraza de tolerancia
el autor defiende una ética de mínimos, es decir, principios universales como respeto, justicia y responsabilidad que evitan la fragmentación social. Aquí las ciencias sociales dialogan con la filosofía. Desde Sócrates hasta Fromm, Rendón Contreras nos recuerda que sin valores compartidos, la convivencia se reduce a una lucha de egos. Su análisis de la agresividad como fenómeno social, no individual, y la búsqueda de la felicidad, ¿a costa de qué? Son aportaciones cruciales que el autor nos pone en la mesa para repensar nuestra responsabilidad social y colectiva. Por último, el tema de la tecnología. ¿Estamos conectados o estamos aislados? Este es uno de los capítulos donde muchos se verán reflejados, muchos nos veremos reflejados. Expone cómo las pantallas no solo cambian hábitos, sino que redefinen lo humano. El autor advierte sobre la cultura del parecer, redes sociales, consumismo, un éxito vacío. Esto nos aleja del ser. Aquí su crítica social es punzante. La hiperconexión digital genera una paradoja devastadora. Nunca estuvimos tan comunicados, pero nunca estuvimos tan solos. La solución, sugiere, no está en rechazar la tecnología, sino en rescatar el valor de la presencia física, el silencio compartido y la mirada auténtica. Lo que hace único a este libro es cómo se entrelazan aquellos datos duros con una reflexión humanista. No habla de estadísticas frías, sino de lo que revelan sobre nuestro fracaso o éxito como sociedad. Con una prosa elegante pero accesible, convierte conceptos complejos en herramientas para entender nuestra vida. Porque este libro es urgente. En tiempos de polarización animal, emocional y racional, no ofrece recetas fáciles, sino algo mucho más valioso, un mapa para navegar nuestras contradicciones. Rendón Contreras nos demuestra que la razón sin emoción nos convierte en cínicos, la emoción sin razón nos reduce a impulsos y el equilibrio exige voluntad, no solo conciencia. Animal, emocional y racional no es solo un libro, para mí es un espejo crítico de nuestra sociedad y una brújula ética para tiempos convulsos. Sus páginas nos desafían a reconciliar lo que somos con lo que aspiramos a ser. Cada capítulo plantea preguntas, incómodas pero necesarias. Este libro no ofrece respuestas fáciles, sino herramientas para pensar con rigor y actuar con humanidad. Nos recuerda que el equilibrio entre emoción y razón no es un lujo, sino la única salida viable al laberinto de la posmodernidad. Por último, los invito a leerlo, no para estar de acuerdo, sino para confrontarse, para descubrir en sus análisis y propuestas que la transformación social empieza por una decisión personal. Dejar de ser espectadores pasivos para convertirnos en arquitectos conscientes de nuestro destino. Porque entender esta dualidad, la que llevamos dentro y la que construimos juntos, es el primer paso para dejar de ser animales arrastrados por impulsos y convertirnos en seres que eligen su camino. Gracias. Muchas gracias al psicólogo Luis Fernando Escalante por su participación. Bueno, agradecemos profundamente a nuestros comentaristas por sus valiosas intervenciones y reflexiones acerca de este libro. Permítanme cerrar esta sesión. Daremos la palabra brevemente a los autores del libro, Genaro Coria Ávila y el maestro Rafael Rendón, para que compartan las breves palabras con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Quiero agradecer profundamente al maestro Alberto, doctor Raya, doctor Jorge,
Luis, psicólogo, muchas gracias por hacernos el honor, tanto a Rafa como a mí, de participar hoy con sus comentarios. El hecho de que ustedes estén aquí no es casualidad, es porque de alguna forma todo lo que ustedes nos hicieron llegar con sus comentarios a través de chats o de manera oral nos conmovió y nos hizo entender que mucho de lo que decíamos había llegado a tierra fértil y que a lo mejor estábamos logrando lo que había nacido un año atrás como un objetivo. Muchas gracias por su tiempo. Sin duda el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y hoy lo compartieron con nosotros en esta tarde. Y me gustaría brevemente mencionar que se dice que el libro perfecto nunca se escribe y el libro escrito nunca es perfecto. El doctor Raya me hizo favor de señalarme un par de errores ortotipográficos y le decía yo al maestro Raya, lo leí no sé cuántas veces, el maestro Rafa lo leyó no sé cuántas veces, lo sometimos a corrección ortotipográfica por Barker & Books, pagamos dinero para que lo revisaran y aún así se fueron errores. Y dijimos, ya no podemos hacer nada al respecto, pero en la versión en inglés, que es la próxima que va a salir, pues esperemos que no lleve ningún error ortotipográfico, por lo menos no nos vamos a dar tanto cuenta. Un poquito para explicar la importancia de este libro, tanto para el maestro Rafael como para mí. Es un proyecto que duró más de un año en escribirse y en consolidarse. Es un proyecto que implicó acercarse a gente que supiera hacer libros, acercarnos incluso con una diseñadora profesional, la maestra Michelle Bell, que nos hizo favor de hacernos la portada. La portada no es casualidad. Si ustedes, me gustaría mencionar que después de que lees el libro, con solo ver la portada, entiendes lo que Michelle trató de plasmar. Y para los que no lo habían notado, es un cerebro en forma de globo que se quiere ir al cielo y está detenido por un ladrillo que está ligeramente elevado del suelo. Y lo que Michelle plasmó ahí me encantó. Cuando yo vi lo que nos mostraba, decía, es que es exactamente de lo que se trata el libro. Se trata de esta dualidad de las emociones que a veces nos quieren llevar a imaginarnos cosas, ¿no? Nos hacen volar, nos hacen ser impulsivos. Gracias a ellas es que estamos aquí, nuestra especie y muchas otras especies. Las emociones son señales, dijera Jack Pansek, al que cito mucho, por cierto. Y como señales que la evolución nos dio, hay que entenderlas, adoptarlas y abrazarlas, tanto las buenas como las malas. Y el ladrillo que está ahí, como una parte que también nuestro cerebro nos da, dada por la capacidad de razonar, y que nos aterriza al presente y que nos aterriza a proyectar las consecuencias de lo que haga, no solo ahorita que no me dieron el 1 por 1 o que me enojé porque no me complace lo que esperaba yo, sino proyectar en semanas o en años incluso las consecuencias de mis actos. Animal, emocional y racional, por lo tanto, es ese ejercicio, es esa reflexión que cada uno de nosotros cada día tenemos. ¿Me dejo llevar por los impulsos o me controlo? Brevemente, antes de darle la palabra al maestro Rafa, una anécdota cuando llegué a trabajar en la universidad, repatriado por el doctor Manso hace como 18 años. Me encuentro en la calle un amigo veterinario. Fue casualidad que fuera veterinario, no es que los veterinarios pensemos así, pero me dice, ¿tú a qué te dedicas? Y le digo, yo estudio en animales, estudio la monogamia. Y me dice, esa cosa ni existe, ¿no? Me llamó mucho la atención porque me dio mucha risa, como el concepto de monogamia para él no existía. Después me caso y el maestro Rafa es el maestro de brindis. Y hasta la fecha siguen redundando
en mis oídos sus palabras cuando levantó la copa y brindó por mí y por mi esposa. Y dice, brindo porque sepan decidir cuando tengan que decidir. Y entre mi amigo veterinario y la decisión a la que nos invita el maestro Rafa, es esa lucha diaria que cada uno tenemos. Quedarnos o irnos, hacer o no hacer, pelear o apaciguar, calmar. Y esa lucha constante es normal y nos ayuda, nos lleva a reflexionar sobre esta dualidad que tenemos el ser humano y que ambas capacidades convergen en nuestro cerebro, tanto el emocional como esas capacidades cognitivas que cada uno de nosotros tenemos y a veces no nos hemos detenido a pensar en nuestro potencial. Todo lo que podríamos llegar a ser, como dice el meme, si usáramos el 100% de nuestro cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Genaro, autor también de este libro. Ahora vamos a darle la palabra al maestro Rafael Rendón. Gracias. Gracias, Daisy. Bueno, quiero improvisar un agradecimiento al doctor Manso y al doctor Raya porque de pronto me entero que ya tengo un grado de doctor, ¿no? Entonces, eso, me imagino que eso no les causa o algo así por el estilo, pero les agradezco mucho, de verdad, güey. Solo tengo una maestría, pero con eso me voy defendiendo más o menos, pero gracias, muy amables. Y bueno, miren, sobre este libro, Genaro decía que el proyecto nos llevó un año. Yo digo que nos llevó como 10 años. Yo recuerdo alguna vez que me invitó a asistir a una serie de conferencias de la Semana Mundial del Cerebro en esta misma calle, en el Centro Recreativo Jalapeño, y fue la primera vez que yo escuché hablar de que las drogas tenían un fundamento cerebral. Yo lo reconozco, para mí fue enterarme por primera vez de ello. En algún momento todos nos enteramos de algo. Bueno, yo me enteré ahí de eso. Y cuando dijeron que se hiciera alguna pregunta, yo recuerdo que pregunté, oigan, y toda esta riqueza que acaban de decir, ¿cuándo se aterriza en la vida social? Genaro hablaba de la drogadicción, muy común en adolescentes. Y yo preguntaba, ¿cuándo se aterriza ahí en la mamá que está angustiada porque el chamaco ya se está drogando, ya está delinquiendo, ya está siendo violento? ¿En qué momento se conecta? Y yo creo que ahí comenzó un poquito la idea de este libro, aunque nunca lo supimos de manera así en ese sentido, Genaro y yo. Fueron muchas pláticas, efectivamente, no en una isla desierta, doctor Raya, ni con una coca, sino a veces con un tequila, pero fueron pláticas que tuvimos Genaro y yo, a veces en medio de una reunión familiar, a veces allá en mi casa, en su casa, o a veces en la casa de Genaro, hasta que hace sí, como un año, Genaro dice, ¿sabes qué, Rafa? Ya tenemos que escribir esto, este va a ser nuestro libro. Y pues yo me embarqué en esta bonita aventura, inesperada para mí en muchos sentidos, y dije, como dicen los chamacos, va, y fue. Y entonces fue muy rápido y efectivamente me puse a escribir, a redactar. Decía yo hace poquito que fuimos a Radio Más a promover esta presentación, a arrastrar la pluma. Yo dije después, no, yo creo que fue a golpear el teclado, y ya a mano ya no. Pero sí nos pusimos a trabajar muy fuerte, y la idea era precisamente tratar de compaginar un mismo tema desde el enfoque neurobiológico con el enfoque social o sociológico y filosófico, o filosófico según fuera el caso. El hecho es que algo que recuerda Genaro muy bien, yo me sorprendo a veces cómo la gente recuerda cosas que he dicho y yo a veces ya ni me acuerdo que las dije, pero Genaro se acuerda de estas palabras. Pero sí es cierto, yo le doy mucho valor a la decisión que tomamos, porque en el libro aparece, yo releyéndolo, digo, creo que abusé de referirme al sí se puede, al échale ganas, que es tan común en nuestro medio y que genera muchas frustraciones en la gente cuando se dan cuenta que nada más con el sí se puede y el échale ganas no basta.
Es como la improvisación. Mucha gente cree que improvisar es que te llegue la inspiración viendo un paisaje bonito, pero no quieres ponerte a leer, no quieres... Me decía una conocida, una persona que nunca conocí, sobre la cuestión de escribir poesía, decía, hay que desplumar al patito, y yo no entendí la expresión. Y sí, dice Tchaikovsky, por ahí lo cito, la inspiración es un huésped que no visita de buena gana al perezoso. Hay que trabajar en ello. Si no se trabaja en ello duro, la inspiración no llega, ya sea para escribir unos versos cursis o para escribir un texto. Y en ese sentido creo que detrás tenemos mucho trabajo, cada quien en su campo, y de alguna manera lo hemos puesto en conjunto para que salga este bonito producto que es este libro. Y ya por último, miren lo que es, en mi opinión, la idea de lo que de manera, yo diría, genial supo sintetizar Luis, es la necesidad de que a nivel social, lo que yo llamo eso, el tejido social, se fortalezca. Yo le decía hasta hace poco a mis alumnos, que me aventé 37 años dando clases, les decía, yo no me imagino a una persona delinquiendo, matando, asesinando, robando mercancía de un camión accidentado mientras el chofer está agonizando allá a un lado. Yo no me los imagino teniendo paz interior. Y es una cantaleta que sobre todo mi esposa y mi hija quizá me han oído mucho. La necesidad de la paz interior, que es un trabajo de todos y que se va a reflejar y a proyectar en la vida social. Claro, tenemos todo un cerebro que se retroalimenta. Yo lo decía en el prefacio, en la partecita que escribimos juntos, Genaro y yo, del prefacio. Es una relación dialéctica muy interesante. Lo que ocurre en el cerebro determina nuestras conductas, pero también nuestras conductas retroalimentan todo lo que después nosotros terminamos pensando y creyendo y actuando. Así que bueno, el libro ahí está a la disposición. No genera respuestas definitivas, nunca. Hace poquito Genaro hablaba de verdades universales, pero no absolutas. Son verdades que aparecen, como yo lo digo, a veces con el remitente más insospechado, pero son verdades que a veces tenemos que aceptar. Y es lo que yo llamo verdades filosóficas o verdades universales. Y ahí están, y de alguna manera es para que quien lo lea encuentre un poquito el sentido de temas cotidianos y que los haga ser un mejor elemento, un mejor agente social del grupo en el que esté viviendo, en el que esté compartiendo con los demás. De eso se trata. Yo creo que el libro tiene una dimensión ética muy importante y en ese sentido es lo que pretendemos que la lean. Ojalá cuando lo lean les guste y lo recomienden más, porque esa parte también es importante y que de alguna manera nos deje satisfechos y con el gusto de que en esta etapa de nuestra vida o de mi vida, yo sin pensarlo dije, caray, ya escribí un libro y sí, ahí está. Entonces, eso es muy bonito, eso es muy agradable y es dejar un poquito esa historia que tenemos que ir dejando. Muchas gracias a todos, gracias a los conferencistas, a los comentaristas y gracias a los asistentes, familiares, amigos, gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, a continuación abriremos un pequeño espacio si es que existen alguna o dos preguntas. No sé si se animan a preguntarles aquí a nuestros comentaristas. Allá me dicen que hay una persona. Bueno, buenas tardes. Muchas felicidades a todos los expositores. Y qué chistoso cómo es la vida que nos va llevando de una etapa a otra. Hace como un mes estaba yo comentando con unas amistades un libro que al final de mi niñez y mi adolescencia llegó a mis manos, era de mi papá, de su biblioteca, y me puse a leer. Ese libro me causó tantas emociones y tanta impacto que lo volví a leer. Lo he leído 3 veces a lo largo de mi vida, ¿sí? Y es un libro que viene a ser como el preámbulo al libro de Animal
emocional y racional. El doctor Alexis Carrel, un microbiólogo y patólogo experimental de origen francés, trabajó en el Centro Rockefeller de Estados Unidos. Hablo de principios del siglo XX, 1905, 6. Inclusive, él fue acreedor al Premio Nobel de Medicina en 1912, debido a que él inventó un método de suturar venas en las guerras que hubo antes, a finales del siglo XIX en Europa. Entonces, gana el Premio Nobel el doctor Alexis Carrel, y pues como microbiólogo, investigador y todo en el Centro Rockefeller, pues estudió toda su ciencia, que era la medicina. Sin embargo, la combinó con la sociología, con la antropología, con la filosofía, de tal forma que en 1925 empieza a escribir un libro que lo termina, lo publica, lo edita y lo publica en 1935. Y ese libro en español se llama La incógnita del hombre, el cual les recomiendo ampliamente. En inglés lo tradujeron como The Man That Unknown, el hombre ese desconocido. Esos nombres nos dicen mucho, esos títulos, y es un tratado de la A a la Z del hombre en todos sus aspectos. Empieza por la medicina, por la anatomía, la fisiología del hombre, pero de ahí se pasa a la sociología y a la filosofía y a las relaciones del hombre con el mundo, de tal forma que viene a verter su opinión. Al final de cuentas, tiene muchas conclusiones ese libro, pero una de ellas es lo que dijeron ustedes ahorita, que el hombre, pues como animal emocional y racional, pues no tiene además soluciones, no hay conclusiones que nos digan, ya llegamos a entender al hombre, porque nos vamos a ir como raza cuando ya no estemos aquí y no vamos a entender lo que somos. Entonces, el libro y ahí quiero felicitar a los doctores Manso, Raya y Larios, que aparte de ser científicos o hombres de ciencia, son unos excelentes vendedores, porque a mí ya me he despertado con sus comentarios esa inquietud de salir a comprar el libro, y me lo voy a devorar, créanmelo, y de ahí va mi exhorto a que si en un futuro Manso, Raya y Larios se atreven a querer escribir un libro o uno más de los que estoy seguro que ya han escrito, pues que me inviten a participar, aunque sea como comentarista. ¿Sí? Créanme que yo estoy muy inquieto y muy satisfecho de haber venido a esta plática, y ya se me queman las habas por ir a comprar el libro. Muchas felicidades a los expositores y a los autores. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. No sé si tenemos un espacio para... bueno, tenemos dos acá. Adelante. Gracias. Pues muy buenas tardes. Soy una persona que no está relacionada con el mundo que manejan ustedes en el aspecto social. Yo soy un abogado interesado en los aspectos relacionados con el argumento. Y hoy en la mañana, bueno, al mediodía, estaba tomando un café y me platicaron sobre la presentación del libro. Me llamó la atención muchísimo y me di a la aventura de venir a conocer y a explorar estas selvas desconocidas para mi persona. Y la verdad que primero me pareció bastante agradable la forma en que lo estaban presentando, pero no me convencía porque veía yo demasiadas risas y parecía la venta de un libro de Startup, ¿no? Y dije yo, pues, me voy a animar. Pero de repente ratifico lo manifestado por el maestro Rafael Rendón, no me quiero equivocar, de ser doctor, en cuanto a lo que reconoció
Respecto al psicólogo Luis Fernando, efectivamente, usted salió una venta, lo voy a comprar, me gustó porque le dio ese matiz relacionado con esa seriedad y me dio el interés de conocer, porque hoy que estamos en crisis los abogados con el nuevo sistema de votaciones y nuestros nuevos jueces y magistrados, creo que ya ustedes conocen el problema por ahí, a grandes rasgos. La verdad que estoy muy preocupado porque si antes había corrupción, ahora con la palabra eufemística de negociación aumentará la misma. Y todos aquellos que tenemos y nos manejamos con la experiencia de la práctica y el ejercicio de la profesión, pues ya sabemos dónde tocar, ¿no? Esa alienación humana que nos están haciendo como grupo los del poder, pues vamos a tener que buscar los caminos que nos corresponden para poder estar en la sobrevivencia. Pero sí me reconozco al psicólogo, me interesó la forma del planteamiento y creo que ahí voy a poder encontrar, es posible, no lo sé, el conocimiento más profundo de la persona, de las personas que escribieron el libro. Los felicito por estar intentando realmente hacer algo de ciencia que es tan necesaria. Me pronuncié en Facebook con una compañera que a nivel nacional es muy reconocida, Diana Cristal Obregón, y le dije, oiga, hay que escribir ciencia, el derecho penal está quedándose ausente de ello, porque veo los refritos que desde el 2008 vienen repitiéndose, ¿no? Y pues creo que vamos a encontrar la solución posiblemente en la relación del pensamiento con las cuestiones del análisis y connotaciones del derecho. Muchas gracias y le agradezco haberme escuchado. Gracias. Gracias, muy amable. Tenemos una pregunta más allá y con estas cerraríamos. Gracias, Iván. Bueno, es que tenemos acá atrás también. Okay. Muchas gracias, doctora. Quiero felicitarlos, muy interesante el tema. Yo quiero hacerle una pregunta y quiero decirle que yo soy la doctora Lareña María Cañas y Sáenz, no soy médico, soy doctora en Derecho y en Administración Pública. Doctores, maestros, psicólogos, muy interesante el tema que hoy plantearon. Pero yo quisiera saber, ¿qué piensan ustedes al entrar en esa mente de un criminal? De lo que piensa, de la manera como actúa, de ese placer que tiene de matar, de eso que guarda él sentimientos, pero que su mente deja volar la imaginación de cómo va a crear un crimen. ¿Qué piensan ustedes al entrar a través de esa mente, de esa corteza cerebral de un asesino? Gracias, ¿alguien? Muchas gracias por la pregunta tan difícil y no tengo la respuesta porque si la tuviera no estaría aquí, estaría yo recibiendo un premio Nobel, ¿no? También le agradezco al abogado por su pregunta y espero con el comentario poder impactar un poquito a lo que usted planteaba. La pregunta que tratamos de resolver o de invitar al lector a lo largo del libro es: ¿nacemos o nos hacemos? Y planteamos un montón de condiciones que surgen en el ser humano desde que somos bebés hasta que morimos. Un montón de conductas motivadas. Mencionaba el doctor Manso el juego, enamorarnos, desenamorarnos. Con el abogado podríamos hablar de divorciarnos y quitarle todo a la pareja, ¿no? O agredir al Sancho y pegarle y matarlo, y los abogados dirían, es que fue algo emocional, no fue con alevosía y ventaja. Y cómo desde el derecho marcan una diferencia entre planeado o emoción, de razón a largo plazo y emoción impulsiva en corto plazo resolver. Y es que así resolvemos los seres humanos. A veces es en el cortísimo plazo lo que hoy en el minuto siguiente me resuelve el problema,
llamémosle agresión, deseo, comida, etcétera, etcétera. Y a veces utilizamos esa otra maquinaria que nos permite prorrogar, ahora que está de moda esa palabra, ¿verdad? Prorrogar las consecuencias, ya sea la recompensa o lo adverso. Cuando usted me pregunta qué pasa en la mente de alguien, tendrían, Robert Sapolsky hace en su libro Compórtate una gran reflexión que dice, es que lo que ocurre ahorita, que vemos ahorita, pues a un neurobiólogo que estudiara neurofisiología y canales iónicos podría decirte, es el canal iónico que se abrió hace 30 milisegundos. Si le preguntáramos al endocrinólogo, diría, es la hormona que se disparó hace 10 minutos. Si le preguntáramos al psicólogo clínico, diría, es que de chiquito sus traumas lo llevaron. Si le preguntáramos al filósofo, nos diría, es que eso se ha explorado en toda la sociedad desde hace 2000 años. Y si le preguntáramos incluso a los que ven y estudian más allá, nos diría, es que así estaba destinado. La reflexión a la que quiero llegar es de que lo que somos ahorita no es resultado solo de ahorita. Y el libro nos trata de explicar que somos el resultado de un montón de eventos en cadena que han pasado. Algunos tienen que ver con dónde nacimos, algunos tienen que ver con qué heredamos, algunos tienen que ver con el origen filogenético de nuestra especie. Y al final de cuentas, esta es la reflexión rica. ¿Por qué alguien se comporta bien o mal? Hay un capítulo que contábamos que es, hablamos de la historia de Phineas Gage, el ejemplo de este famosísimo trabajador de las vías que sufre una lesión en la corteza prefrontal y a partir de ese momento se vuelve el peor compañero, el más irreverente, grosero, irresponsable, irrespetuoso. Y toda la teoría que gira alrededor de Phineas Gage y su corteza prefrontal dice, es que ahí yace la moralidad. Y decía el maestro Rafael, sí, pero hay gente mala que no tiene lesiones en la corteza prefrontal. No todos somos Phineas Gage con una barra atravesándonos la corteza. Hay gente que es mala onda por muchas otras causas. Y finalmente, es eso lo que tratamos de decir. Es una convergencia de fuerzas, genes, hormonas, organización, sociedad. Y dejamos ese espacio para decir, pero hay algo más tuyo que aún lo descubres y que podrías llegar a ser. Y eso nos da esperanza, porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿existe realmente esperanza en los reos que han sido encarcelados? ¿Hay esperanza de que cambie algo en un futuro? ¿Existe esperanza de que un infiel deje de ser infiel? ¿Existe esperanza de que un agresivo deje de ser agresivo? ¿De que un glotón deje de ser glotón? ¿De que un ateo empiece a tener fe? Creencias que no teníamos, es posible crearlas y empezar a tenerlas. Por eso decía que no iba a responder su pregunta, pero esperaba yo que con esto convencer un poco de lo que tratamos de decir. Gracias. Bueno, y damos paso a la última pregunta allá para poder tener tiempo. Al terminar, los invitamos cordialmente a pasar al patio contiguo, donde tendremos café y algunos aperitivos. Y también va a ser un momento propicio por si tienen alguna pregunta o comentario con los autores del libro y con los comentaristas, pues aquí en el patio contiguo es la oportunidad de hacerlo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La lectura tiene que ser un gusto y parece que tenemos gusto por todo menos por leer. Y me parece que también en buena medida es por quienes nos han presentado el acto de leer. En este sentido, muchísimas gracias a quienes han leído este trabajo del maestro Rafael Rendón y del doctor Genaro, porque precisamente creo que nos han apasionado y nos han enamorado desde su lectura y experiencia lectora para poder leer. En ese sentido, muchas gracias. La pregunta directamente para los autores, repitieron y por allí los comentadores en dos ocasiones cuando se referían al libro, hablaban del conflicto, hablaban de un dualismo, precisamente el dualismo que podemos ver en el título,
entre el hombre, un animal emocional y racional. Y ese es el dualismo, el conflicto, ¿no? Me pareció bastante interesante y todavía más ávido de leer qué es lo que dicen los autores. Sin embargo, yo tengo una duda, precisamente a lo mejor el maestro Rafael Rendón directamente es la pregunta. Hay otro dualismo, humanidades y ciencias técnicas, que aquí este panel interesantísimo, humanidades y ciencias técnicas, empíricas y todavía más específicas, pues desde las neurociencias, dos mundos que por fin se encuentran y se tocan. Pareciera que en la técnica y en este sentido moderno, todo lo que es técnico y útil tiene mayor relevancia, vigencia e importancia. Y pareciera que las humanidades están quedando en otro término. Humanidades relegadas hacia el derecho, hacia la psicología, pero de un corte netamente científico y positivista. Y sin embargo, estamos viendo de pronto que la sociología, la filosofía, ¿por qué no? La misma docencia están siendo minusvaloradas, despreciadas incluso. Maestro Rafael, en su perspectiva, ¿cuál es el futuro de las humanidades? ¿Y qué podemos hacer ante esta cultura donde parece ser que es todo importante, menos las humanidades? Ok, gracias Juan Carlos por tu pregunta. Miren, en el caso de las humanidades, yo he pasado mucho tiempo defendiendo que efectivamente también son ciencia, pero el término ciencia sí ha quedado muy ubicado dentro de lo que es el trabajo experimental, es decir, el trabajo que se comprueba viendo, midiendo, observando en un laboratorio, en algún otro espacio, que finalmente ahí se considera que es una ciencia. La riqueza de ambos campos se complementa precisamente cuando encontramos en las humanidades un trabajo sumamente complicado. Es muy difícil, porque es involucrarse, y esto lo planteamos por supuesto en el libro, es involucrarse con lo que es la individualidad de cada persona. Por eso la apuesta de nosotros es, como lo decía Alberto, una ética, al menos en algo que estemos de acuerdo, y ya de ahí para adelante. Necesitamos encontrar algo en lo que al menos todos, independientemente de sexo, independientemente de género, independientemente de creencia religiosa, independientemente de condición económico-social, que todos estemos de acuerdo y que ahí salgamos adelante. El punto es precisamente encontrar esta relación entre lo que es las ciencias humanas y las ciencias experimentales. Cuando yo daba clases de filosofía, solía explicar que la utilidad de la filosofía es generar lo que yo llamé en mucho tiempo un confort. Y por ahí lo menciono también cuando yo digo, bueno, a los jóvenes cuando se van a titular de su licenciatura, la parte que más trabajo les cuesta es en su proyecto de investigación el marco teórico, porque es trabajar con conceptos abstractos, y ahí es donde ya no pueden. Entonces encontramos tesis de cualquier campo del conocimiento que son así, pero que es, decía por ahí un maestro cuando hice mi maestría, pero que son trabajos que en sí mismos no sirven para nada, porque lo único que hizo fue recopilar datos y salió un ladrillo de este tamaño. La parte valiosa es lo que yo he escuchado que ahora mi hija le llama discusión o inferencia. Los cuadros estadísticos yo los entiendo, pero ¿qué concluyes de todo eso? Y es cuando entra el razonamiento abstracto, para el cual ya mucha gente no solamente es aprender a leer, sino aprender a entender y a razonar con claridad. Entonces, yo creo que en el caso de las humanidades, incluida la docencia, es un reto brutal. Mi último año en la docencia pareció novatada, porque mis autoridades me pusieron a dar clases a niños de primero de secundaria, cuando yo ya me sentía casi una vaca sagrada, ¿no? Y de pronto rodeado de chiquillos que caminaban alrededor de mí y que no me ponían atención. Pero también a darle clase a los de sexto semestre de bachillerato, filosofía,
en la temporada de calor que hubo el año pasado a la 1:30 de la tarde y yo intentando explicar la crítica de la razón práctica de Kant. Obviamente estaba yo bien perdido frente a ellos, ¿no? Pero más allá de eso, Juan Carlos, es precisamente la necesidad de que de pronto empecemos a hacer un cambio, pero al menos desde cada uno de nosotros. Yo creo que las ciencias sociales y las ciencias experimentales tienen mucho que deben trabajar juntas, porque a fin de cuentas, como decía Genaro el día que fuimos a Radio Más, cuando un dato deja de ser algo curioso, un hallazgo curioso de laboratorio, para convertirse en una realidad humana y social, la ciencia experimental, si no tiene una aplicación en la vida cotidiana y en la mejora del ser humano y en el confort del ser humano, en el nivel que sea, entonces esa ciencia no está cumpliendo su objetivo. Pero las humanidades también tienen mucho que hacer ahí, en el sentido de aterrizar lo que las ciencias experimentales están descubriendo y están encontrando. Solo una parte donde decía yo en el libro, que es cuando las ciencias humanas añorarían tener un microscopio en el cual observar todo lo que está ocurriendo y sacar conclusiones directamente de lo que se observa, pero no es así. Los seres humanos somos diferentes cada uno, y el objeto de estudio entonces es un objeto de estudio terriblemente formidable que cuesta mucho trabajo entender. Por eso yo le sigo apostando a que venga de una decisión personal, individual de cada quien para un cambio, pero también a encontrar un criterio común, por lo pronto, entre familias, a partir del cual de ahí cada quien piense lo que quiere. Yo acudo mucho a lo que es la formación. Yo no estudié teología, pero sí teología en el seminario. Y hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho que dice, y tú seguramente la conoces: en lo opinable, libertad; en lo esencial, unidad; pero ante todo, caridad. Es decir, ante todo, respeta a tu adversario, ¿no? Si es algo esencial, no pueden estar separados. Pero si es opinable, adelante, cada quien puede dar su opinión y puede establecer su criterio propio. Pero la clave es esa, Juan Carlos, la unidad que haya o que encontremos entre las ciencias experimentales y las ciencias humanas. Y yo creo que ahí puede ir la cosa mejorando un poco. Algo se tiene que hacer. Gracias. Muchas gracias a todos. A nombre del equipo organizador, agradecemos sinceramente su presencia esta tarde y los invitamos a seguir difundiendo esta obra tanto en su versión impresa como a través del video que próximamente estará disponible. Esta sesión se videograbó y en breve lo subiremos a redes sociales. Les agradecemos mucho la atención a todos ustedes por haber permitido regalarnos su tiempo para la presentación de este libro. Espero sea de su agrado y los invitamos a continuación al patio contiguo. Habrá un momento de coffee break y algunos bocadillos y podrán comentar y platicar con los comentaristas y con los autores del libro. Muchas gracias a todos.